todo el país concluyó esta semana, una semana más, que demuestra, que deja cada vez de forma más patente, más evidente, que el proyecto de Javier Milei no es un proyecto de ajuste, no es un proyecto de ordenamiento de las cuentas, sino que es un proyecto de destrucción nacional, un meticuloso trabajo de demolición de todos aquellos pilares que hacen de la Argentina el país que conocemos, el país al que estamos acostumbrados, incluso después de tantos años de crisis, incluso con los enormes problemas que sabemos que arrastra desde hace medio siglo, pero que todavía en esas circunstancias tenía un diferencial, tiene un diferencial que hace que la vida en Argentina sea un poco mejor que en otras partes del mundo, o que hacía en su momento que un pibe que naciera en la Argentina pudiera planificar, sin importar lo humilde de su hogar, una vida que con esfuerzo suficiente le permitiera alcanzar un título y tener un buen trabajo. Un trabajo de demolición meticuloso que alcanza la universidad pública, por supuesto, y lo vimos esta semana, que alcanza la educación pública en general, porque esto es algo que quizás no se habla tanto porque no dependen los presupuestos directamente de la nación, sino de las provincias, en el caso de la educación primaria, en el caso de la educación secundaria, provincias que están siendo duramente castigadas en el marco de este ajuste y que obliga también a que se ajuste en la educación primaria y en la educación secundaria, siempre quizás con el colchón que permite la voluntad del gobernador, si la tiene, para sacar recursos de donde no los hay, para hacer magia muchas veces y no someterla a este espectáculo de crueldad que propone el gobierno nacional, inventando, por ejemplo, que hay alumnos fantasma, algo que no solamente es falso, sino que denota esa denuncia un gran desconocimiento de la metodología de asignación de presupuesto universitario, algo que se soluciona con media hora de estudio, de chequeo, de hablar con alguien que sepa, pero obviamente no se trata de eso el trabajo que hacen los voceros oficiales y oficiosos del gobierno que estuvieron toda la semana tratando de convencernos de que tener universidad pública es algo malo, o por lo menos no es algo prioritario para un país como la Argentina, de la misma manera que una semana antes nos trataban de convencer de que darle a los jubilados lo mínimo indispensable para que no se mueran en el medio de enfermedades horribles tampoco es importante ni prioritario para el país, o que no importa que haya crecido en 6 meses en 3 millones la cantidad de pobres que hay en la Argentina. Perdón, 3 millones la cantidad de indigentes y 6 millones la cantidad de pobres. También estamos asistiendo a la demolición de la salud pública. Lo vimos con la noticia del cierre del Hospital de Salud Mental, del Hospital Bonaparte de Salud Mental, que va a cerrar a partir del lunes, pero también con los médicos del Garrahan, una de las instituciones que nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos los argentinos, que recibe niños, bebés, niñas de todo el país para atenderlos, para tratamientos de altísima complejidad, y que ahora sus profesionales denuncian que no pueden seguir operando, que no pueden seguir atendiendo, justamente por falta de mano de obra calificada, porque un médico aquí en la Argentina gana la tercera, la cuarta, la quinta parte de lo que le ofrecen a un médico en Chile, en Uruguay o en Brasil, y entonces muchos deciden irse a trabajar a otras partes, y lo mismo pasa con los profesores universitarios, y lo mismo pasa con los científicos, porque también se está demoliendo el sistema de ciencia argentino, que tanto, no solamente orgullo, sino también recursos le ha brindado, recursos materiales y recursos simbólicos a este
país. Un trabajo de demolición que empezó por el sueldo de los argentinos y por los depósitos de los argentinos, porque en sus primeros meses de gobierno Milei le recortó una tajada del salario a todos, a los que trabajan en blanco un poco menos, a los que trabajan en negro un poco más, a todos los que conservan su trabajo. Perdieron el 20, el 25, el 30% del poder adquisitivo de lo que podían comprar hasta hace no tanto, hace un año, incluso en una situación mala como había hace un año. Y es llamativo porque Javier Milei siempre dice, pudimos estabilizar el país. Mentira, no está estabilizada la economía argentina, sin romper contratos, dijo, y sin expropiar. Y ese es el sentido común contra el que hay que luchar, porque a vos te expropiaron un tercio, un cuarto de tu sueldo. Y si tenías algún depósito que se te licuó después de la mega devaluación de diciembre del año pasado, y ahora con lo que tenés en el banco podés comprar la mitad de lo que podías hace un año, o ya no te queda nada en el banco porque como te expropiaron una parte del sueldo, tuviste que quemar los ahorros y a un precio de regalo para vivir. Bueno, eso también es una expropiación. Nosotros estamos acostumbrados porque desde hace muchos años se ejecuta un discurso que hace creer que solamente los derechos de propiedad rigen para el gran capital y no para los que con su laburo diario son dueños de apenas un puñado de cosas, pero la verdad es que si no son para todos, no son derechos, sino que son privilegios, y en este caso privilegios, insisto, del capital, del sector más concentrado de la economía, porque lo que queda claro a esta altura del partido es que cuando hablamos de anarcocapitalismo, cuando Milei habla de anarcocapitalismo, se refiere a un sistema en el cual no haya reglas que aten al capital. Por eso, anarcocapitalismo. No habla de vos, ni de mí, ni de ninguno de nosotros, que por el contrario, como personas, tenemos necesariamente que estar sujetos a restricciones para que el capital pueda ser libre. Y esa es la discusión de fondo. ¿Quién va a ser libre? ¿Vos? ¿Yo? ¿Nosotros, las personas? ¿O el dinero? Bueno, la solución de Milei, la respuesta de Milei a esa pregunta está muy, pero muy clara. Y hay una pregunta que sobrevuela desde diciembre, que es, bueno, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Por qué la gente sigue teniendo paciencia? Y yo creo que no logramos encontrar una respuesta satisfactoria a esa pregunta porque estamos cometiendo un error ya desde el lugar donde la enunciamos. Yo creo que el problema no es que la gente tenga más paciencia que en otra época. Me parece que la paciencia se está terminando y la marcha de este miércoles fue, sin ninguna duda, un reflejo de eso. Me parece que lo que sí sucede es que comparado con lo que pasaba en otras épocas, como por ejemplo hace un cuarto de siglo, cuando una crisis de magnitudes similares quizás devino en una crisis política mucho más grande, es que el sistema hoy en día es mucho más flexible y está mejor preparado para observar la presión de la gente. No es que la gente no esté enojada, es que el sistema sabe mejor qué hacer con ese enojo para evitar que estalle, que se genere una bomba de presión. Pero eso no puede significar de ninguna manera ignorar que el desgaste se produce igual, aunque el sistema todavía resista. Eso no significa que esa presión no lo desgaste, y lo estamos viendo, y hoy en día el apoyo a Milei es mucho más bajo que el que había hace un tiempo, y no hay manera de negar eso, más allá de las mediciones que quiera hacer tal o cual agencia o consultora de opinión pública. Lo cierto es que la magnitud de la marcha en lugares como Mendoza, como Córdoba, da cuenta de que hubo votantes de Milei que estaban marchando el otro día por la educación pública. No se puede explicar de otra manera. Y tampoco significa que si resistió hasta ahora vaya a seguir haciéndolo para siempre y que esa elasticidad sea una inmunidad a prueba de todo. Y este gobierno parece decidido a poner a prueba, a fijarse hasta dónde le da. Es como el que tira de la bandita elástica a ver hasta dónde se estira antes de romperse. Bueno, en algún momento se puede romper y probablemente se rompa.
No quizás por un acto político. Muchas veces creo que nosotros dirigimos mal nuestras expectativas o creemos que por hacer una marcha o un paro eso significa que inmediatamente al día siguiente va a haber cambiado todo como la noche al día y no es así. Pero sí lo que se ve es una sensación de desamparo cada vez más grande en una sociedad y un gobierno que no tiene ni la capacidad ni la voluntad de hacerle, aunque sea una palmadita en la espalda a esa sociedad. Y ojo, porque cuando se llega a estos puntos, puede salir por cualquier lado la tensión. No necesariamente en el marco de un acto político, sino un grupo de gente que se quedó abajo de un tren, empezó a caminar por las vías, un policía le pegó a alguien y hubo una reacción de los vecinos, un corte de luz. Por cualquier lado puede estallar un conflicto que el gobierno, insistimos, no sabe y probablemente tampoco quiere solucionar por las buenas. Y bueno, siempre obviamente quedan las malas. Y lo que se ve también es una sociedad argentina que claramente ya empezó a marcarle el boleto a este gobierno y una dirigencia política que todavía está empezando a darse cuenta de esto, que estuvo guardada todos estos meses y que ahora empiezan a oler el cambio en la dirección del viento y eso resulta evidente. El problema es cuando la agenda de esa dirigencia política no refleja cabalmente el reclamo subterráneo que están haciendo. La marcha de este miércoles, a diferencia de la de abril, que quizás fue un poco más numerosa, quizás un poco menos, me parece que a esta altura del partido 10.000, 20.000, 30.000 personas más o menos en una marcha de esta magnitud que reunió en todo el país a más de 1.000.000, no cambia la lectura que uno puede hacer. Pero era claro que si bien la consigna principal pasaba por la educación pública y el presupuesto universitario, en una marcha contra el gobierno de Milei y con una agenda mucho más amplia que esa, y en la que, insisto, confluyeron un montón de manera superficial, es decir, sin una estructura que lo englobe, confluyeron un montón de reclamos que tiene que ver con el que llega a fin de mes y se encuentra con que no tiene plata para pagar la luz y el gas, que tiene que ver con el que no sabe cómo hacer para ir a trabajar todos los días porque no le alcanza para pagar el boleto, que tiene que ver con el que tiene que renovar un alquiler y ya no sabe dónde va a vivir el mes que viene, que tiene que ver con el que va al supermercado y tiene que dejar parte de la compra en la caja porque no le alcanza, que tiene que ver con el que se quedó sin los medicamentos que le prometían 15, 20 años más de vida y de vida en buenas condiciones y ahora por una decisión del gobierno y la incapacidad económica de reemplazar esa ayuda que obtenía con esfuerzo propio, ve que su expectativa de vida se reduce 10, 15 años y que además esos años que le queden o meses que le queden la va a pasar como el orto porque no accede ni siquiera a los medicamentos que le significan un paliativo para su condición. Porque en esto hay que ser claros, cuando le retira el medicamento a los jubilados, este gobierno los está matando. Y los está matando de la forma más dolorosa y cruel posible y espero que algún día paguen por eso, porque es un daño que no se recupera. La gente que fallece por esa decisión política no va a volver si en el 27 gana otra fuerza política. Por eso creo yo que la sociedad argentina también va a saber reconocer al final del día a aquellos dirigentes que estuvieron desde el minuto uno tratando de paliar y de hacer menos dura la vida de los argentinos por sobre los que estuvieron guardados todos estos meses antes de salir cuando olfatearon o vieron en las encuestas que el viento había cambiado de dirección. Pero lo que vi en la marcha del miércoles sí es un cambio, ese cambio, ese mismo cambio, y que lo vio también Milei. Vieron que él tuiteó un dibujo donde se veía de un lado La Libertad Avanza y después una línea que trazaba el medio y del otro lado
el peronismo, el radicalismo, la coalición cívica, la izquierda, más allá de la meada al PRO, que no aparece en el gráfico, lo asume como ya absorbido con cierto criterio, Milei puede tener un poco de razón en ese gráfico. Y no es una buena noticia para él, no es algo de lo que yo me jactaría si estuviera en su lugar. Lo dijimos acá cuando fue las PASO, en agosto, hace más de un año, cuando Milei sacó un 30% de los votos. Y dijimos, acá tarde o temprano lo que estamos viendo es un eje que cambia de dirección y una división que marcó la vida política de la Argentina en los últimos 15 años, que era kirchnerismo, antikirchnerismo, y que está cediendo ante otra, que es Milei anti-Milei. Durante varios meses Milei trató de mantener la ilusión de que regía la grieta anterior y le funcionó. Vaya si le funcionó, que los radicales le levantaron la manito para tener la ley de bases, sin la cual no se podría estar haciendo este trabajo de demolición. Y le dejaron pasar, y todavía al día de hoy le dejan pasar el DNU 7023, que estaría muy bien, porque no hay plazos para hacerlo, que lo rechacen. Pero, y lo dijimos aquí alguna vez, era como esas personas que pierden un brazo o una pierna y durante un tiempo siguen sintiendo dolor o picazón en el miembro que ya no tienen. Eso era el resabio de antikirchnerismo que afortunadamente, y como estamos viendo incluso en los dibujos que comparte Javier Milei en Twitter, se está reconfigurando. Insisto, eso no es una buena noticia, probablemente para Javier Milei. También hay que entender que el hecho de que esté corriéndose el eje de esa grieta, de esa división tan profunda, es la que permita que salgan a la luz como están saliendo las internas dentro del peronismo y dentro del kirchnerismo. Hasta hace un tiempo, el espanto por lo que había del otro lado funcionaba también como una especie de pegamento, no obviamente para los garrochistas que estuvieron saltando de un lado a otro cada vez que tuvieron ocasión, pero sí dentro del espacio peronista y del espacio kirchnerista hay diferencias que empiezan a notarse mucho ahora, aunque no se termine de entender muy bien cuáles son. Y ahí hay un desafío por delante, que es explicar en el marco de una interna que yo creo que es muy saludable, siempre y cuando se dé en términos que atraigan a la gente, que le levanten la oreja, que le inviten a participar de un debate, y no en términos que lo expulsen, en términos de cargos, en términos de casta, de palacio, pero para justamente que esa interna se vuelva constructiva y no destructiva, tiene que haber una explicación, porque la hubo, incluso, podrá gustarnos más o menos, habernos gustado más o menos, pero cuando se eligió a Scioli, hubo una explicación de por qué se lo elegía. Cuando se eligió a Alberto, hubo una explicación de por qué se lo eligió. Cuando se eligió a Massa, incluso hubo una explicación y una puesta en escena de esa elección. Y sin embargo ahora no encuentro ningún dirigente que pueda explicar por qué la pelea con Axel Kicillof. Falta muchísimo para el 2027. Yo no sé si Axel Kicillof va a ser candidato a presidente o no. Está en mejor posición que otros para eso, pero también la historia argentina reciente nos dice que quienes aparecen en mejor posición al comienzo del camino no necesariamente son los que llegan de la mejor manera, y los casos de Scioli o de Horacio Rodríguez Larreta están muy frescos para recordárnoslo. Pero sí sé que no tiene, insisto, explicación hasta ahora por qué se hacen actos donde se canta en contra del gobernador del mismo partido y no del presidente Milei, que está llevando adelante un proceso de demolición y destrucción de la patria. No me gusta hablar de una pelea entre Kicillof y la Cámpora, porque yo no veo del lado de Kicillof la misma, el mismo ensañamiento o la misma actitud beligerante. Por el contrario,
mantiene en su gabinete a 4 ministros que forman parte de esa organización que, insisto, hizo un acto donde lo más notorio del acto, ustedes dirán, bueno, pero ¿escuchaste todo el discurso? Sí, yo escuché todo el discurso, 1.000, 10.000, 100.000 personas escucharon todo el discurso, pero de lo que se enteró la gran mayoría de la población, y no fue un error, porque toda la gente que forma parte de eso es gente grande y sabe cómo funciona la política, y sabían que lo que iba a salir, la noticia que iba a surgir, era del cantito contra Kicillof. Es un viejo dogma del periodismo. Que un perro muerde a un hombre no es noticia, pero cuando el hombre muerde al perro, sí. Que una organización haga un acto contra el gobernador de su propia fuerza política, cuyo gabinete integran, es una novedad. No absoluta, porque tenemos lamentablemente los 4 años del Frente de Todos como recuerdo, pero no deja de ser una novedad. Insisto, si la idea es que haya una interna y que esa interna no sea percibida como distancia con la sociedad, tiene que explicarse muy bien qué es lo que se está discutiendo en esa interna, y ese qué no puede ser solamente lugares de poder. No puede ser solamente lugares en las listas. Tiene que haber una discusión de fondo sobre cuál es el modelo que necesita este país para revertir todo el daño que está haciendo, frenar lo antes posible el trabajo de demolición de Milei, mientras quede algo para defender, pero sobre todo reconstruir, porque los argentinos no se bancan mucho tiempo más de seguir perdiendo todos los meses como viene pasando hace una década. Hay que empezar a prometerles que la vida va a ser mejor en algún momento. Si no, no va a haber forma de reconciliarlos con la política. Una política que por otra parte está cambiando. Y está cambiando con efectos que no llegamos a ver todavía. Porque esta semana se votó sin demasiado debate público, lamentablemente, y por tratarse de un tema tan importante, una ley que cambia la forma de votar que tuvo la Argentina durante un siglo. Y esto es importante porque, como se sabe desde que existe la ciencia política, la manera de votar, la manera de elegir, influye qué elegís y cómo lo elegís. Cambia resultados, pero también cambia diseños institucionales de país. La boleta única, en ese sentido, actúa de 2 maneras, tal como fue aprobada por el Congreso. Por un lado, atenta contra el sistema de partidos, que nos guste o no nos guste, forma parte de la Constitución Nacional como órgano de representación de las personas, de los habitantes del país, de los ciudadanos, que solamente encuentran su representación a través de los partidos políticos. Ahora que va a haber una boleta enorme con un montón de caritas, vamos a ver cada vez más, y esto se vio en todos los lugares donde se aplicaron sistemas similares, famosos con aventuras unipersonales para llegar al Congreso o a tal o cual cargo ejecutivo, por afuera de lo que es la estructura partidaria. Y además, si había algo malo en el sistema de boleta partidaria que nos acompañó durante las últimas décadas, en elecciones donde, diría, más veces ganó la oposición que el oficialismo y nunca hubo ningún tipo de duda sobre el resultado, era que te aparecía el nombrecito muy chiquito del candidato número 8, del número 10, del número 12. Bueno, acá ni siquiera van a aparecer en la boleta, vas a tener que ir a buscarlos a otro lado. Si quieren discutir una reforma en serio, si quieren discutir ir a un sistema uninominal, yo me siento a discutirlo todas las veces que quieran, pero esto no lo soluciona. Y la otra ruptura que genera la boleta es la ruptura vertical entre la representación política nacional, provincial y municipal. Porque al desenganchar esas boletas, también lo que se promueve es que se desenganchen las elecciones en distintas fechas, y eso va a hacer que se vote intendente en determinado momento o en determinado año, gobernador en otro y presidente en otro, lo cual le va a dar un giro muy interesante a las campañas, porque probablemente en las campañas municipales se discutan más asuntos locales, las provinciales asuntos provinciales y en las nacionales asuntos nacionales, y eso puede estar bien, pero que cambia la forma de pensar estrategias políticas, arrastres y demás que estamos acostumbrados hace mucho tiempo, y yo no sé si en algún punto
y yo no sé si en algún punto toda esta aceleración de la interna dentro del peronismo no es una respuesta a la certeza de que no va a haber una boleta enganchada y que por lo tanto cambia esa dinámica. Por poner un ejemplo, si existía el sistema anterior con todas las boletas enganchadas, la presencia de una figura como Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza de la boleta a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires te afectaba una por una todas las elecciones en los 135 municipios de la provincia, y ahora ya no. Con lo cual, eso cambia todos los cálculos. ¿Para favor de quién? No lo sé. Esto es algo llamativo. Esta semana uno hablaba con todos los campamentos, uno hablaba con La Libertad Avanza, con el Kicilofismo, con la Cámpora, con los intendentes, y todos decían esto nos beneficia a nosotros. Bueno, alguien se está equivocando, obviamente, porque esto es un juego de suma cero y si beneficia mucho a uno, alguien está perdiendo por otro lado, pero habrá que ver cómo continúa esta historia. Lo cierto es que la atomización del sistema político y sobre todo de la oposición, puede ser la última soga que le quede a Javier Milei para evitar la debacle en el marco del deterioro constante de la calidad de vida en la Argentina. Y cualquier esfuerzo que se haga para tratar de evitarlo para mí es insuficiente. Creo que si esto se rompe, va a ser un gran favor al gobierno, y está tan cerca de romperse, para que se hagan una idea, que esta semana, en el marco de esa interna en la provincia de Buenos Aires, en un peronismo que en realidad derrama solo la provincia de Buenos Aires, porque el gobernador de La Rioja, Quintela, ya advirtió que va a presentarse igualmente a la interna, con lo cual probablemente haya más de una lista. En estas últimas horas se hablaba de que Axel volvió del viaje de México con mucho interés en la experiencia de Morena, en el sentido del armado de un espacio diferente en caso de que encuentre obturaciones a sus decisiones políticas dentro del Partido Justicialista. Insisto, algo que no sería deseable, pero se habló muy fuerte de esa posibilidad. Recordemos, Andrés Manuel López Obrador viene del PRI y rompió con el PRI para construir Morena. Pero antes de que el jueves por la tarde apareciera el operativo Clamor, con Guado de Pedro primero y luego otros tantos que se fueron uniendo, el rumor que corría por todos los pasillos era que quien estaba preparando un partido aparte, como hizo en 2017, para hacer Unidad Ciudadana, era la propia Cristina Fernández de Kirchner. Yo lo que digo es que los partidos políticos son algo más que el sello que utiliza tal o cual dirigente, tal o cual facción, para ver cómo puede sacarle provecho al cierre de listas y a una elección. Los partidos políticos son la herramienta que nos brinda la Constitución Nacional para que la ciudadanía pueda verse representada. Ante un gobierno que tiene como objetivo explícito la demolición del Estado Nacional, y que cada vez más queda claro que gobierna en representación de unos pocos y sin mirar a esa ciudadanía que no tiene representación soberana, atentar contra los partidos políticos y especialmente contra el peronismo, que ha sido el partido que ha logrado sostener cierta organicidad en las peores crisis recientes de la historia argentina, es quitarle a los 50 millones de argentinos una herramienta en su lucha contra el tirano Milei.